días, feliz sábado, queridos amigos y queridos hermanos. Bienvenidos al culto online. Les mandamos un abrazo a nuestros amigos y a nuestros hermanos que están en la casa. Y todo lo que vamos a ver esta mañana fue grabado y editado en nuestras casas, cumpliendo con la cuarentena. Queremos agradecer los que colaboraron en esta mañana. Antonio de Pascua, quien va a dar el repaso a la lección, Liliana Fayad en la coordinación de música, Leo Mosuto en el piano, Eliana Alfaro y Javier Costa batuteando, Pablo Ale en la producción, el pastor Diego Barrenti en la predicación y Brian Buhamer en la edición y en la publicación de este video. También queremos agradecerles a las partes especiales que lo va a tener Rodolfo Vázquez. Vamos a leer Romanos 8:28 para comenzar. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que disfrutemos y cantemos todos juntos el himno 342, Después del río. He oído de una tierra hermosa, he soñado
Muy feliz sábado, y antes de abrir la palabra de Dios vamos a hacer una oración pidiendo que Él nos dirija en este repaso de la lección. Oremos. Querido y amoroso Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana reconocer el poder que tiene la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos estudiando y repasando esta lección, que sirva especialmente para reconocer el poder que tiene tu palabra en cada uno de nosotros. Lo pedimos sin merecerlo, en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, bienvenidos, gracias por volver a estar con nosotros. Seguimos ahora con el repaso de la segunda lección de esta semana. Y como podemos ver, el título habla de el origen y la naturaleza de la Biblia, ¿no? Cuando nos referimos a esto, sabemos que la Biblia tiene poder. No es solo para muchos, como lo han visto hasta aquí, como un libro de historia, sino que es un libro que puede cambiar la vida de las personas. Y hoy, en esta mañana, vamos a ayudarnos y acompañarnos de este PowerPoint para que cada uno de ustedes, además de lo que vamos leyendo, pueda ir recordando y viendo en las imágenes los conceptos que vamos a ir desarrollando. Si leemos en 1 de Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto creo que define un poco el concepto del libro que tenemos frente a nosotros. No es solo un libro que cuenta historias, no es un libro que narra lo que alguna persona escribió, sino que es la palabra de Dios. Como dice, la Biblia fue escrita por personas humanas, sin embargo decimos de ellas que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? A partir de este conocimiento, ¿cómo deberíamos interpretarlas? Y para eso lo hemos dividido en 5 puntos: el de la revelación, la inspiración, la escritura, la palabra y su interpretación. Si vemos en el versículo de 2 de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al decir la revelación es darnos a conocer, revelar, ver, seguir conociendo algo. ¿Cuántos de nosotros tenemos en la vida ganas de conocer a una persona? De decir, algún día en mi vida quisiera escuchar o hablar con él en forma personal. Imagínense ustedes que este libro, la palabra de Dios, la Biblia, es la forma en que el Señor se revela con cada uno de nosotros. Y es por eso que en todo momento y en todo tiempo esto fue hecho inspirado constantemente por el Señor. Los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. Apocalipsis 2:7. En Amós 3:7 dice: ellos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. Dios se nos revela a través de los escritores bíblicos, y los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por tanto confiables y veraces. Esta es una responsabilidad que tenemos todos nosotros al estudiar la palabra de Dios, de reconocer que no es un simple libro, sino que es el medio que el Señor utiliza para poder revelarse a cada uno de nosotros. Fíjense que más abajo dice: la Biblia es útil, y lo hemos comprobado en nuestra vida, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Leyendo la Biblia aprendemos a vivir como Dios desea que vivamos. Y fíjense que una gran cantidad de problemas que hoy nos aquejan
no solo en la sociedad, sino dentro de nuestra iglesia, es por esto, porque hemos dejado de leer la palabra del Señor. Y la inspiración. Cuando hablamos de la inspiración, ustedes saben, mi profesión es profesor de educación física y a los alumnos les decimos inspirar y expirar. Inspirar significa meter aire adentro nuestro. Y esto de inspirar, así como hacemos nosotros, es lo mismo que hizo Dios con, por ejemplo, Moisés. Fue darle, inspirarlo para que él contara cómo fue la creación. Moisés no había nacido ni había vivido el tema de la creación, pero alguien lo inspiró dentro de él para que todo lo que dijera fuera lo que Dios quería que nosotros supiéramos en estos tiempos. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a los autores bíblicos es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamientos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. Fíjense la diferencia, ¿no? Algunos en forma directa, Dios le hablaba y el profeta escribía. Los ejemplos los tenemos en Deuteronomio 18:18, Ezequiel 13:18 y en Apocalipsis 14:13. En otros casos fue de inspiración de pensamiento. El autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado. Y lo vemos en los proverbios, que podríamos decir que se ajustan desde el inicio del mundo al momento en el que nos toca vivir. O sea, alguien tuvo que tener la capacidad para que eso se fuera actualizando en cada momento de la historia de la humanidad. Solamente el Creador podía hacer una cosa así. Y por último, una inspiración selectiva, que dice que el autor investiga y el Espíritu le guía en la selección del material. Esto lo podemos leer en Lucas 1:3. Esto hace de la Biblia un libro variado, en el que cada autor expresa la verdad divina de una manera diferente. En Jeremías 30:2 dice: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, el Señor le dijo lo que debía escribir. ¿Por qué quiso Dios que se escribieran sus palabras? ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Fíjense lo que estamos haciendo a través de esta escuela sabática o este repaso. Lo están leyendo, algunos anotarán las cosas que se escriben y eso va a permitir que lo que se lee se tarda más en olvidar. Que en algún momento se quiera repasar y memorizar, y sí, tranquilamente volvemos al YouTube, iniciamos la sesión y volvemos a ver este video las veces que querramos. Puede ser conservado, lo guardo en un archivo, o en un libro, o en una carpeta, las anotaciones que hayamos tomado. Puede ser copiado muchísimas veces. Claro, lo compartimos, ahora se llama compartir, y es poder darles a otros este mensaje. Puede ser leído en lugares muy distantes. Ustedes saben que no hay fronteras para el Internet, pero también cualquier cosa que nosotros hagamos en papel podemos comunicarlo a través del correo a infinidad de personas. Perdura en el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras, e incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otra persona lo lee en voz alta. Lo que estamos haciendo ahora, una forma de facilitarle a aquellas personas el tema si tienen dificultad en la escritura. Gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y obedecerla. Fíjense, si esa orden que recibió Jeremías no se hubiese cumplido, si el Señor no le hubiese dado esa orden, nosotros no hubiésemos tenido toda esta información que nos sirve para poder acercarnos a la vida eterna. En Juan 1:1 dice la palabra: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan nos presenta a Jesús como la palabra encarnada de Dios, nos presenta que
crea un paralelo entre Cristo y la Biblia. Ambos son de origen sobrenatural, ambos combinan lo divino con lo humano, la obra de ambos abarca a toda la humanidad. Ambos surgieron en un momento específico y en una cultura determinada, pero su obra no está condicionada por el tiempo ni el lugar. Y ambos descienden al nivel humano para que su mensaje sea claramente entendido. Por supuesto, también existen diferencias. La Biblia no es una encarnación de Dios ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que da testimonio de Jesús. Pensemos esto, ¿no? El Señor, a través de la palabra, hizo que nosotros supiéramos el camino desde el momento en que Moisés empezó a escribir la palabra del Señor, de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Nos dio todas las profecías para saber cuándo iba a llegar, cómo iba a ser su vida, todo lo que hemos repasado en la lección anterior. Pero eso no la transforma a la palabra de Dios en un libro de adoración, sino es un manual que nos permite a nosotros poder llegar hasta el Señor y hacer de esto la forma en que reconocemos la persona de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo es su interpretación? Y esto es más que importante porque en 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, la Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. ¿Cómo pues debemos interpretar la Biblia? Y es muy fácil, acá dice: ante todo debemos acercarnos a ella como lo que es, la palabra de Dios. Si leemos en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tiene que estar por sobre todas las cosas la fe, y es la certeza de lo que no se ve y la confianza de que sí va a pasar. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos subimos a un colectivo, le pagamos y sabemos que vamos hacia un destino, pero no sabemos si el chofer sabe manejar, si nos va a llevar? Es una cuestión de fe que nosotros tenemos en esa persona y de llegar al lugar que nosotros vamos. Así es lo que hacemos nosotros cuando interpretamos la palabra de Dios. Es tener la confianza y la certeza que lo que está escrito en ese libro es obra del Señor. Entonces, por ello, la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu para su correcta comprensión. Llegamos hasta el final de este repaso. Recuerden que la idea de esto es poder conocer básicamente el mecanismo que el Señor utilizó desde el principio para que cada uno de nosotros tuviera esta herramienta o este manual o estas instrucciones para lograr nuestra salvación personal. Es imperioso en estos momentos en que el mundo está viviendo que nosotros abramos la palabra de Dios y confiemos como lo hemos hecho hasta acá. Hoy más que nunca la fe y la confianza en la palabra de Dios es lo que nos va a sostener. Yo llegué hasta acá, agradezco que me hayan acompañado y le vamos a dar el pase ahora a Milton, que sigue con la siguiente parte de esta mañana de sábado en nuestro canal de iFlorida. Gracias a todos por habernos acompañado. Es una alegría para nosotros sábado tras sábado poder compartir el repaso de la lección. Queremos agradecerle a Antonio de Pascua por el repaso de la lección. Y ahora pasamos a las ofrendas, diezmos y pactos, que lo podemos hacer a través de la aplicación 7Me o 7Me. Cualquiera que pueda entrar, donar o ofrendar será bienvenido. Tenemos que seguir con los mantenimientos y los proyectos que teníamos en la iglesia.
Cualquier consulta que necesiten hacerlo se le puede hacer al pastor, a los ancianos o al tesorero de la iglesia. A continuación vamos a seguir con la historia de los niños. Hoy nos acompañan Aileen y Nehuen Cruce. Vamos a escucharlos a ellos y después de eso, después de la historia, va a estar la parte especial a cargo de Rodolfo Vázquez, quien interpretará Prefiero a mi Cristo. Cuando termine la parte especial, comenzará el sermón a cargo del pastor de nuestra iglesia, Diego Barretti. Hola chicos, feliz sábado, ¿cómo están? Muy bien, yo también estoy muy bien y desde mi casita les voy a compartir la historia infantil de este sábado. Miren, acá tengo un mapa de nuestro país. ¿Quieren conocer algunos datos curiosos de Argentina? Sí. Bueno, les comparto algunos. ¿Sabían que en Argentina está el río más ancho del mundo? En Argentina hay 23 provincias, pero ¿sabían que hay un pueblito que es compartido por 3 provincias? Está por acá. Se llama Cadillo y es compartido por San Luis, La Rioja y Córdoba. ¿Quieren un dato curioso más? Sí. Bueno, de la parte más bajita del extremo sur a la parte más alta del extremo norte, ¿saben cuántos kilómetros de distancia hay? A ver, díganme un número. 5.000. A ver, hay 3.694 kilómetros de distancia. Eso es un montón. Nuestro país es un país muy grande. En Argentina, cada provincia tiene sus leyes, que deben ser respetadas por cada uno de los que viven allí. Pero todas esas leyes se basan en una ley suprema, que se escribió hace muchos años. Esa ley se la conoce como la Constitución Nacional. En la Biblia hay un libro que está lleno de leyes. Muy bien, Levítico. Levítico tiene un montón de leyes, pero esas leyes se basan en una ley que es la más importante de todas. Esa ley fue creada por Dios. Sí, Dios creó una ley muy especial y se la regaló al hombre de un modo muy especial también. ¿Quieren saber cómo fue? El pueblo de Israel estaba caminando rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Allí en el desierto Dios les dio 10 reglas, que cumpliéndolas ellos vivirían felices y en paz, y podrían mostrarle a los demás pueblos el amor de Dios. Dios le dijo a Moisés cómo debía ocurrir todo. Dios nos dijo que nos preparemos, que nos lavemos el cuerpo, la ropa, pero más importante que eso, la mente y el corazón. El día señalado, Moisés y el pueblo estaban junto al monte Sinaí. Se vieron relámpagos, se escucharon truenos, sonidos de trompeta. Comenzó a salir humo del monte. La presencia de Dios estaba allí. Con su propio dedo, Dios escribió su ley en 2 tablas de piedra, pues en ese tiempo no había otro material para escribir. El pueblo escuchó la voz de Dios, ¿y saben cómo respondieron? Todo lo que el Señor ha dicho lo haremos, porque lo amamos. Dios quiere que ustedes desde sus casas y nosotros desde la nuestra obedezcamos su ley de amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Recordemos que si amamos a Dios, obedeceremos sus leyes, porque quien ama, lo demuestra. Que tengan lindo sábado, nos vemos. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riqueza
fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, yo prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso de este mundo falaz. Prefiero en las filas de mi Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Oh, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo nunca me ha de dar. Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarlos en esta semana especial de Semana Santa, y un sábado del todo especial porque es parte de esta Semana Santa en la cual recordamos la obra de Cristo que hizo, está haciendo y también hará. Generalmente en estos días reflexionamos más en el poder salvífico de Jesús. Pero hoy quisiera enfatizar en el aspecto del señorío y del reinado de Jesús. Jesús como Rey y Señor. Es por eso que el título del tema que hoy les quiero presentar es Rey y Señor. Es mi deseo que el Espíritu Santo pueda llenar la vida de cada uno de ustedes al presentar este tema, y que el poder de la palabra de Dios pueda generar en ustedes mayor gozo, esperanza, fortaleza, en la esperanza bendita de que pronto Jesús vendrá y gozaremos con Él de su reino y de su señorío para siempre. Para poder analizar y reflexionar sobre el reinado y el señorío de Jesús, es importante analizar 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con el cuestionamiento al reinado y al señorío de Jesús, que fue causado con la entrada del pecado en el universo. En el libro Patriarcas y Profetas, escrito por Ellen White, dice en la página 13 que Lucifer codiciaba la gloria con que el Padre le había dado o había llenado a su Hijo. Es decir, Lucifer tenía envidia de Jesús. Dice allí, este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que solo pertenecía a Cristo.
Qué importante esto tener en claro. Generalmente nosotros entendemos el conflicto en base al carácter de Dios, el gobierno de Dios, la ley de Dios, y es correcto. Pero generalmente no prestamos mucha atención a que en realidad el problema también estaba en cuanto al cuestionamiento sobre la persona de Jesús, sobre el derecho de Jesús de ser Rey y Señor. Dice allí en la página 14 del mismo libro, Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese. Y dice después allí, y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Qué impresionante, la sabiduría y el amor del Creador. Dice, para lograr este fin, consagró las energías de su mente maestra. Es decir, que el gran conflicto se desencadenó porque sintió envidia de Jesús. Empezó, como dice aquí, a disputar la supremacía que le correspondía solamente a Jesús. Es por eso que el cuestionamiento del señorío y del reinado de Jesús comenzó en el cielo mismo, cuando Satanás cuestionó por qué Jesús podía entrar en todos los designios del Padre y él no. Sabemos que Lucifer le seguía en mando a Jesús, a Miguel, ¿verdad? Miguel es el nombre de Jesús antes de venir a este mundo. Pero como él no podía ingresar a todos los designios de Dios y no tenía tampoco el poder y la influencia que Jesús tenía, aunque la influencia de Lucifer era la que le seguía a Jesús, él quería más. Y entonces empezó a disputar esto, empezó a cuestionar el carácter de Dios, empezó a cuestionar la ley de Dios, el gobierno de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 14, del verso 12 al 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, es decir, el monte, los 10 mandamientos del testimonio, me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era el propósito de Satanás. Desplazar a Cristo, desplazar al Padre también y reinar él. Sentarse en el monte del testimonio. La palabra testimonio tiene que ver con la Biblia, especialmente con los 10 mandamientos. ¿Sí? Las tablas del testimonio son las tablas de los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento, testimonio hace referencia casi siempre a los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 19, describiendo también la caída de Satanás, dice lo siguiente. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren.
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Qué impresionante realidad de este querubín grande y protector. Querubín, quizás vale la pena aclarar, en la Biblia se habla de ángeles, de querubines, de serafines. Los ángeles generalmente se los describen con 2 alas, los querubines con 4, los serafines con 6. Pero no tiene que ver esto con la posición, ¿sí? No tiene que ver con la posición, si tiene más alas es porque tienen más jerarquía, no tiene que ver con eso. Simplemente es parte de la creación. Ahora, aquí nos dice querubín protector, grande en el sentido de influencia, de poder, ¿sí? Y protector, ¿por qué? Porque estaba al lado del trono de Dios. Este querubín, conocido como Lucifer, o portador de luz, era el que le seguía el mando a Jesús. Pero dice que se empezó a exaltar. Empezó a ensalzarse y a cuestionar el por qué Jesús, Miguel, tenía la supremacía y no a él. Y entonces empezó a envidiar el señorío y el reinado de Jesús. Y es que su envidia hacia Jesús fue la que causó que se rebelara contra el Padre, contra el gobierno del Padre y cuestionara también al Padre, su ley y su gobierno. Entendiendo esto, podemos comprender el conflicto que se desarrolla a lo largo de la historia a través del libro del profeta Daniel. A lo largo del libro del profeta Daniel, nosotros podemos ver cómo la consecución de reinos, cómo hubo una lucha permanente, un intento satánico permanente para instaurar un reino mediante el cual él pudiera reinar. Por eso la caída de diferentes imperios fueron los intentos de diferentes índoles mediante el cual el enemigo quería instaurar su propio reino en este mundo. Y es por eso que también el libro de Daniel nos habla de la obra de un poder pequeño llamado cuerno pequeño, que en realidad cuerno en la Biblia significa poder, pero que hablaba grandes cosas y dice que hablaba palabras contra el Altísimo y suplantó y echó por tierra la verdad. Pisoteó el santuario de Dios. Dejó de lado el ministerio sacerdotal de Cristo. Y estamos ya hablando aquí de la Roma religiosa, ¿sí? La Roma religiosa surge allí para cuestionar el señorío y el reinado de Cristo. En realidad es el cuestionamiento de Satanás a través de este poder religioso que surge en Roma para cuestionar la supremacía y poniéndose en lugar de Cristo. Esto es muy importante entenderlo porque nos da el contexto del gran conflicto que existe con respecto al señorío y el reinado de Cristo. Dice allí en Daniel capítulo 8, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, hablando de este poder religioso que pretende ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Nos dice también que este poder persiguió a aquellos que reconocían el señorío de Jesús. También nos dice que en el capítulo 7 de Daniel, el juicio que se nos presenta allí es para poner fin a la pretensión satánica y darle el dominio al Hijo del Hombre y a los que le sirven. Dice allí en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo del hombre? Jesús. Jesús se acerca allí. Vino hasta el anciano de días,
¿sí? El anciano de días representa aquí al Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús es el que se acerca a la presencia del Padre. En un futuro, ¿verdad? Daniel está viendo en visión de lo que iba a acontecer en el futuro. Para recibir el reino, el poder, la gloria, la honra, que fue cuestionada por Satanás, pero que es reivindicada por el Padre ante el universo entero. Es maravilloso, hermanos, esto. Es emocionante el gran conflicto entre el bien y el mal y la gran victoria final que Jesús va a obtener. Porque en su victoria está asegurada también nuestra victoria. Que reconocemos su señorío, reconocemos el reinado de Jesús. El libro de Apocalipsis también. El libro de Apocalipsis describe esta gran batalla, este gran conflicto entre Lucifer y Miguel. Nos dice allí Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, aquí vemos que el gran conflicto entre Miguel y Lucifer, o mejor dicho, Lucifer y Miguel, vemos que se encuentra a lo largo de toda la palabra de Dios. Es un tema muy importante, es el tema importante. Lucifer quiere desplazar a Jesús del señorío y el reinado que le corresponde solo a él. Y es por eso que nosotros debemos estudiar este tema, analizarlo, para que también sepamos cómo afrontar las estrategias del enemigo para desplazar a Jesús y que nosotros como hijos de Dios podamos reivindicar a Jesús. Ahora, el segundo aspecto de este reinado y señorío de Jesús tiene que ver con la respuesta que la divinidad le dio al cuestionamiento que Satanás planteó sobre el señorío y el reinado de Cristo y sobre el carácter de Dios, su gobierno y su ley. La reivindicación del reinado y el señorío de Cristo en su cruz. La cruz de Cristo fue la respuesta más perfecta que logró disipar las dudas referente a la dignidad de Jesús para que Él pudiera ejercer el señorío y el reinado que Él merece. La cruz de Cristo es la evidencia más grande de que Jesús es digno de ser Rey y Señor. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice allí que Jesús dijo lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que cuando Él murió en la cruz, venció al enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz, logró
disipar las dudas que el enemigo planteó en la mente de todo hijo de Dios, tanto en este mundo como en el universo entero. La cruz de Cristo logró poner fin de alguna manera al cuestionamiento sobre el señorío de Cristo, sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza del pecado, la naturaleza destructiva del pecado y la grandeza del amor y la misericordia de Dios. La cruz de Cristo reivindica a Dios, su gobierno, su ley, reivindica el señorío y el reinado de Jesús. Es por eso que él dice, el enemigo es echado fuera. ¿Por qué? Ustedes saben que el enemigo sufrió 2 expulsiones. La primera, cuando la rebelión en el cielo fue insostenible y no quedó otra opción que alejarlo y echarlo del cielo. Dios por mucho tiempo toleró que Satanás planteara intrigas en sus ángeles, pero cuando la rebelión fue insostenible y ya el ambiente del cielo no daba para más, tuvo que tomar la decisión de expulsar a Lucifer del cielo. Ahora, la segunda expulsión fue cuando Satanás murió en la cruz. ¿En qué consiste esta expulsión? Que Satanás no tuvo más acceso al cielo. Recordamos en el libro de Job que Satanás tenía acceso al cielo y cuestionó a Dios sobre Job. Pero cuando Jesús murió en la cruz, los ángeles de Dios prohibieron la entrada a Lucifer, porque se dieron cuenta cuán grande era el odio que tenía hacia su amado Señor Jesús, Miguel, en ese tiempo, antes del pecado, y Jesús ahora, que significa Jehová salva. Ahora, queridos amigos, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que gracias al sacrificio de Cristo nosotros somos atraídos hacia Dios. El amor manifestado en la cruz de Cristo es lo que nos atrae hacia Él, es lo que nos hace rendirnos a Dios y reconocer que Él es digno de ser alabado, adorado, es digno de ser obedecido, es digno de confianza, es digno de toda honra, de toda gloria. Por eso Jesús dice allí, a todos atraeré a mí mismo a través de mi cruz. Y la cruz, que parecía la derrota más grande, se transformó en el símbolo de victoria por toda la eternidad. Y nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice allí, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y continúa diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, aquellos que van a resucitar darán la gloria a Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Aquí vemos que la muerte de Cristo, eso que parecía su bajeza, su humillación, su degradación, terminó siendo la muestra máxima de su amor,
de la dignidad de su carácter, de su esencia. Y la creación, el universo entero ahora reconoce que Jesús es digno de toda gloria, de toda honra. Y como dice aquí, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso. Queridos hermanos, Satanás cuestionó el señorío de Cristo. Dedicó y dedica todas sus fuerzas para desplazar a Jesús del señorío que le corresponde. Pero toda lengua, en los cielos, en la tierra, reconocerán que Jesucristo es el Señor, confesarán con su boca que Jesucristo es el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él es amor, y nos amó de tal manera que dio su vida para salvarnos. La tercera etapa con respecto al reinado y el señorío de Cristo tiene que ver con la instauración final de ese señorío y de ese reinado de Jesús, que será una ocasión de su segunda venida. Nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús ascendió a los cielos, comenzó ese proceso de recepción del señorío y del reino. Recién terminamos de estudiar en la segunda etapa, que es la reivindicación del reinado y el señorío de Jesús, que gracias a su muerte, el señorío y el reinado de Jesús le fue restablecido. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, comenzó la etapa de la toma de ese poder, de ese señorío, de ese reinado, y esto es un proceso, y estamos actualmente en ese proceso. Estamos en la etapa final de ese proceso, que es lo que el profeta Daniel describió en el juicio del capítulo 7 de Daniel. La toma del poder y del señorío por parte de Jesús. Cuando Jesús ascendió a los cielos, nos dice allí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso lo que nos dice aquí. Dice que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, otra vez, la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios que fue inmolado. Jesús, desde que ascendió a los cielos, comenzó este proceso de ser reivindicado como Rey y Señor. Este cántico de Apocalipsis 5 es el cántico que se le dio a Jesús cuando ascendió a los cielos. Qué maravilloso, hermanos. Nos dice también en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, cuando Jesús venga por segunda vez, dice allí que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Qué lindo. Capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero, hablando, describiendo el conflicto final antes de que Jesús venga. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué el Cordero los vencerá? Porque Él es Señor
de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Queridos hermanos, pelearán, Satanás podrá pelear contra Jesús. De hecho, lo está haciendo. Pero la palabra de Dios nos dice que peleará contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. ¿Por qué el Cordero lo vencerá? Porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, y nadie puede vencerlo, porque Dios le ha concedido a Jesús el ser no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor y nuestro Rey. Aquí nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 11 al 16, se describe la segunda venida de Cristo. Se describe la segunda venida de Cristo de una manera como no se describe en ninguna otra parte. Es una representación simbólica acerca de las características del señorío y del reinado de Cristo. Nos dice allí, Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es este? ¿Quién es el fiel y verdadero? Es Jesús. No hay otro, ¿verdad? Dice allí la palabra, y con justicia juzga y pelea. Esto del cielo abierto es la venida de Jesús. Y viene Jesús, dice aquí, simbólicamente, en un caballo blanco, símbolo de victoria, símbolo de ese rey que venía victorioso. Dice allí, su nombre fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas. Coronas aquí regias, ¿sí? Ya de reinado, de reinar. La Apocalipsis habla de otras coronas que son coronas de victoria, ¿sí? Pero aquí son coronas ya de gloria, de reinado. Dice aquí que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es él? Es Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué maravilloso! De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, ¿verdad? Simbólico. Dice, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta representación de su segunda venida, que es una representación justamente simbólica de Jesús viniendo allí en caballo blanco con millones de seres angelicales también en sus caballos, una representación muy común para el primer siglo después de Cristo, donde los ejércitos victoriosos venían en sus caballos, ¿no? Y festejaban. Jesús viene allí para tomar definitivamente, instaurar su reinado. Y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque los reyes de este mundo, los señores de este mundo, que pretenden desplazar a Cristo, de no tenerlo en cuenta, de desacreditar a Dios y a Jesús, pronto tendrán que someter su señorío y su reinado al que es Rey y Señor, a Cristo Jesús. El conflicto de los siglos nos dice lo siguiente. El conflicto de los siglos nos describe cómo será el momento cuando a Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Pero ya no
en su segunda venida, sino más bien después del milenio. Ustedes saben que Jesús viene en su segunda venida, resucita a los que lleva consigo al cielo. Sabemos que hay una resurrección especial también de los que crucificaron a Jesús, pero vuelven a morir. Y los que son llevados al cielo, los resucitados y los vivos, glorificados, están con Cristo 1000 años en el cielo. Después de esos 1000 años, mediante el cual o durante el cual se hace allí la revisión de los casos de los perdidos, ¿verdad? Y se corroboran los hechos de Dios a lo largo de la historia. Y se revisa por qué se perdieron los que se perdieron. Y queda quizás toda inquietud aclarada. Se vuelve a la tierra para el juicio final. Y allí Dios resucita a los perdidos. Son, dice la palabra de Dios, millones como la arena del mar. Pero resucitan con vestigios de enfermedad, con vestigios de vejez, no como los salvos que resucitan inmortales, es decir, con cuerpos rejuvenecidos, rebosantes de salud. No, los impíos resucitan, pero resucitan con todos los vestigios que el pecado ha causado en sus vidas. Y son resucitados para el juicio final. También está allí Satanás y sus ángeles, que durante 1000 años estuvieron encarcelados en este mundo porque no tenían a quién tentar, porque todos los perdidos estaban muertos. Y entonces allí, en esa escena, Jesús les presenta a ellos por qué se perdieron. Les muestra los momentos exactos en los cuales ellos rechazaron los llamados de amor de Dios. ¿Cuántas veces Dios los quiso atraer hacia Él? ¿Cuántas veces Dios les pidió que abandonaran el pecado y se entregaran al señorío de Jesús y no quisieron? No quisieron aceptarlo como Salvador y Señor. Y se perdieron. Y todos van a reconocer esto. Pero nos dice allí, en el conflicto de los siglos, en el libro El conflicto de los siglos, libro también de Ellen White o Elena de White, nos dice allí, como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. ¿Qué va a ocurrir allí después del milenio? Se va a realizar la coronación del Hijo de Dios. ¿Lo sabías esto? ¿Sabías esto? No solamente va a haber un juicio final, sino que delante de todos aquellos que cuestionaron el señorío y el reinado de Jesús, se hará la coronación final de Jesús como Rey y Señor. ¿Qué momento solemne será este? Será un momento muy sublime. Y tanto los salvos que están dentro de la ciudad, en la Nueva Jerusalén, como los perdidos que están afuera, verán la coronación del Hijo de Dios, porque Jesús estará en lo alto, en una posición elevada, donde todos podrán verlo. Y nos dice allí, ven en las manos de Jesús las tablas de la ley divina, los 10 mandamientos como están en Éxodo, que no han sido cambiados, no han sido abolidos, están vigentes. Los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, es decir, los perdidos, todos exclaman una voz, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Apocalipsis 15:3. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. ¿Quiénes caen de rodillas y adoran al príncipe de la vida? Filipenses nos decía, toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. En esta ocasión, tanto los que están dentro de la ciudad como los que están fuera de la ciudad se arrodillan, caen ante la presencia gloriosa de Jesús y reconocen que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dicen: justos y verdaderos son tus juicios. Y adoran a aquel que es digno. Nos dice la descripción de Ellen White: Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel majestuoso y de elevada estatura, y sabe que la posición exaltada de ese ángel era la que él antes ocupaba. Qué maravilloso y qué terrible a la vez. Ve la coronación de Jesús, un ángel poderoso, majestuoso, que se destaca, coloca la corona sobre Jesús, el Hijo de Dios. Allí, ve la coronación del Hijo de Dios y sabe que ese ángel que le pone la corona a Jesús está ocupando el lugar que él antes tenía. Y él hubiese podido estar allí si no se hubiese revelado. Se da cuenta todo lo que perdió por la ambición, por el orgullo, por la vanidad, por las intrigas que causó, por el daño que causó. Dice allí Satanás, esto está en el Conflicto de los Siglos, página 649, ahora la página 650, dice: Satanás ve que su rebelión voluntaria lo incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo para él sería ahora suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya calladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Esto es triste. Es triste que un ángel que ocupó un lugar tan importante, un hijo de Dios, creado por Dios, amado por Dios, termine de esta manera. Momento muy triste. El cielo para él terminó siendo una tortura. ¿Por qué? Porque su carácter cambió. El egoísmo, la maldad, la ambición, la codicia transformaron su ser. Y la pureza del cielo le parece ahora algo repugnante, que no podría soportar, preferiría la muerte antes de estar en el cielo. Vemos que Satanás se inclina y reconoce. Pero así como se inclina y reconoce, se levanta y trata nuevamente de hacer su último intento desesperado para destruir al Hijo de Dios. Pero es allí cuando es destruido él y todos los que le siguen. Página 651 dice: el universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto al que tiene derecho. Es exaltado sobre los principales y potestades y sobre todo nombre que se nombra, a fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el éxito de llevar muchos hijos a la gloria. Sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada a los redimidos, transformados a su propia imagen. Y nuestros corazones, dice Elena de White, que estaba en esa visión, y ella lo describe como
como que ella participando allí, dice, nuestros corazones llevan el sello perfecto de lo divino y nuestros rostros a la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos que están afuera de la ciudad, exclama, contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Amén. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias porque tú moriste, Señor, por mí, moriste por mis amigos que en este momento están mirando aquí esta programación. Gracias porque a través de tu sacrificio nosotros podremos estar en tu presencia pronto, por la eternidad. Y dice que de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono, asciende el canto de alabanza. ¿Y qué dice este canto? Y quiero invitarte a que te sumes a este canto. Este canto dice, Apocalipsis 5:2, el mismo canto, pero ahora repetido. Digno es, ¿quién? Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Amén. Quisiera invitarte a que podamos repetir esto juntos. Vamos a repetirlo una vez más. Apocalipsis 5:12. Los invito a abrir sus Biblias allí en sus casas donde están. Y quiero que leamos juntos este texto y hagamos propio este clamor, esta alabanza. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Amén. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, Jesús es digno. Hemos visto estas tres etapas referentes al señorío y al reinado de Jesús. La primera etapa, cómo fue cuestionado por el enemigo ese señorío, ese reinado de Jesús, la envidia y todo lo que causó la entrada del pecado en el universo. La segunda etapa es la reivindicación del señorío y el reinado de Jesús cuando Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Y la tercera etapa es la instauración definitiva del reinado y el señorío de Jesús. Ahora yo quiero preguntarte, ¿querés ser parte de esa multitud que aclamará pronto a Jesús? Tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres estar entre esa multitud? Pero para poder estar entre esa multitud hoy en día, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu Rey, como tu Señor, entregándole tu vida y tu corazón. ¿Quieres entregarle hoy a Jesús? Si estás allí en tu casa y es tu anhelo, te invito a que digas, sí, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a hacer una oración en este momento. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque a pesar de que el enemigo cuestionó tu carácter, cuestionó que tú eras digno de ser Señor, de ser Rey, nosotros vemos en tu cruz la dignidad de tu amor, de tu carácter, de la belleza de tu personalidad, que manifiesta que tú eres digno
de toda gloria, de toda honra, de todo poder, digno de confianza, para que podamos obedecerte de corazón, por amor y no por miedo. Tú eres digno, Señor, y gracias porque pronto vendrás también a buscarnos y estaremos contigo por la eternidad. Quiero pedirte en este momento que cada uno de mis amigos y mis hermanos que está mirando este tema, esta programación, Señor, a través de internet, tú lo bendigas y que ellos puedan también aceptar cada día tu señorío y tu reinado sobre sus vidas y que pronto todos juntos podamos exclamarte a ti, Señor, digno eres de recibir la gloria, el poder, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga y que ese día glorioso, cuando ese ángel majestuoso coloque la corona de entronización, coronación de Jesús, pueda llegar pronto ese día y nosotros podamos, desde dentro de la ciudad, darle toda la gloria al Cordero de Dios. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias, Pastor Diego, por las palabras de esta mañana. Y queremos decirles que el sábado próximo nos volveremos a encontrar a las 10:30 horas aquí en este canal de la Iglesia Adventista de Florida, Canal I. Vamos a tener unas palabras de oración para terminar esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por la bendición de poder encontrarnos a través de este medio. Te pedimos tu bendición especial en este sábado y, Señor, te agradecemos profundamente porque tú viniste a morir por cada uno de nosotros para poder tener la esperanza y la seguridad de la salvación. Bendice a cada uno de los miembros de tu iglesia, no importa dónde estén, Señor, que podamos seguir aferrados y confiados, tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén.